Vitondo en un día que renunció el presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner. Cristian, le quería decir que yo lo había invitado para hablar del Fondo Monetario, para hablar de la marcha de mañana contra la Corte Suprema, para echar a la Corte Suprema de Justicia, pero de pronto se produjo esta novedad y no puedo dejar de empezar por preguntarle qué significado político tiene para usted la renuncia de Máximo Kirchner. A ver, es malo para el país, es malo para este gobierno que muestra que sus fuerzas internas no están de acuerdo con algo que en 25 meses no pudieron llegar a un acuerdo externo ni interno. Sobre la hora, sobre donde se vencía, donde la incertidumbre de los muchos argentinos estaba si entrábamos en default o no, se anunció que íbamos a pagar y que íbamos a llegar a un acuerdo. Algunas metas, no el cómo, que es lo que estamos esperando. Y en el medio de esto, donde la oposición responsablemente, como decía Ricardo recientemente, dijimos, está bien, ahora queremos ver el cómo. Digo, que no sea esta cuestión mística, mágica, de que vamos a acomodar con crecimiento, vamos a ver quiénes son los que no pagan impuestos, porque la verdad que en la Argentina la presión tributaria es inmensa y es uno de los países de mayor presión tributaria del mundo. Lo arreglamos. La verdad que había que ver cómo se achica ese déficit, cómo esa emisión que bajaba casi un tercio este año, qué iba a pasar con las tarifas. Hubo 660.000 millones de ajuste el año pasado sobre los jubilados y pensionados en Argentina, con la ley de este gobierno. Y esta renuncia sin duda habla de la inmadurez de un gobierno que se ha juntado para ganar una elección, que no tienen coherencia a la hora de gobernar. Que así como pasó cuando perdieron las PASO, que una carta de la vicepresidenta de la Nación hizo renunciar a medio gabinete, y todos lo recordarán. Después a los 4 días pasó como si nada y todos volvieron sin dar explicaciones que había pasado. Yo no sé cuál es el efecto dominó de la renuncia del presidente del bloque, porque... ¿Usted espera una no, renuncia? digo, yo por lo menos lo pongo en duda. ¿Puede haber más renuncias? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Cómo interpretan este acuerdo en el fondo? ¿Cómo alguien puede estar en el gobierno si no está de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo? ¿No? Si el presidente del bloque renuncia a la presidencia del bloque porque dice que no está de acuerdo y que no va a entregar sus convicciones, los que se queden en el gobierno van a estar entregando sus convicciones que pertenecen a la cámpora o sectores del kirchnerismo. Digo, es una pregunta que me hago después de leer la nota. Cuando uno dice que no entrega las convicciones, ¿qué quiere decir? Que los que se quedan, los que votan a favor, entregan sus convicciones. Los que son de ese mismo sector político y de agrupación, ¿cuáles serán las convicciones que tendrán mañana? Entonces, creo que la irresponsabilidad, la oposición ha venido trabajando responsablemente. Ahora, la oposición no gobierna. La oposición es oposición. Nosotros estamos para controlar, lógicamente para acompañar. Queríamos que entrar en el default era un error tremendo para la República Argentina, que le iban a pagar generaciones, que iba a traer consecuencias aún más de aislamiento por las políticas erróneas de política exterior que viene teniendo constantemente este gobierno. Acordémonos, el embajador argentino en Chile pidiendo la libertad de Jones Walla, yendo a la asunción de un dictador como Ortega, no acompañando las sanciones a Venezuela, la dictadura de Venezuela, o sea, lo que la Argentina viendo haciendo internacionalmente, y en el medio que le pedimos ayuda a Estados Unidos en el Fondo Monetario, nos vamos a Rusia y a China en el medio de una crisis por Ucrania, ¿no? Digo, este es el contexto internacional, digo, de lo que la Argentina representa al mundo. Lo que se logró en 4 años, con culminación del G20 en Argentina, con una relación prestigiosa en el mundo, de relaciones internacionales, lo derrumbaron en menos de 2 años. La relación con el fondo, que era una negociación, que Hernán Lacunza siendo ministro, después de las PASO, le ofrece negociarlas, juntos. Después de que asumen, pasa 25 meses y ahora recién empiezan a negociar. Porque el acuerdo, ¿por qué no se reunieron con la oposición? Esto que nos dijeron, nos pidieron primero, nos ofrecieron que sea el Congreso, después nos dijeron que vayamos al Ministerio de Economía y después la levantaron un día para el otro. Es porque en realidad no tenían qué decirnos. Hoy no tienen que decirnos porque el acuerdo es todo un marco de intenciones, pero todavía no hay ningún acuerdo. Entonces, el gobierno tiene que alistar a su propia tropa, a su propia composición, para que esta oposición acompañe. El oficialismo debe estar alineado, deben discutir entre ellos, porque no creo que si ellos mismos no creen que su gobierno pueda llevar adelante este tipo de política, lo tenga que creer la oposición. Es decir, que usted lo que dice, Cristian, es que si
el oficialismo no está unido detrás del acuerdo con el fondo, a la oposición le va a ser muy difícil apoyar ese acuerdo. Sin duda, por más buena voluntad que tenga la oposición. Y si el presidente Si necesitara de la si su oposición, propio frente es incapaz de acompañar a su propio gobierno, quiere decir porque no tiene credibilidad, porque creen que el acuerdo es malo, ¿por qué nosotros, desde la oposición, vamos a tener que acompañarlo? La verdad es que nosotros festejamos que se haya evitado un choque que era el default la semana pasada. Pero también lo que hay un default tremendo es en la palabra del oficialismo. Entonces, para nosotros, el desafío que tenemos es, lógicamente, con responsabilidad, con calma, pero se tiene que acomodar el equipo del oficialismo. A ver, el presidente del bloque es la representación máxima que tiene el gobierno nacional dentro del Parlamento, de la Cámara de Diputados. O sea, para que tengamos sentido de quién acaba de renunciar, que no tiene un apellido común, se llama Máximo Kirchner, con todo lo que eso representa dentro del Frente de Todos. Entonces, sin duda, mañana habrá que ver cómo reaccionan los mercados, cómo reacciona, digamos, las cosas que empezaban a estabilizarse, ¿no? El riesgo país que bajaba, los bonos argentinos que volvían a subir un poco, el dólar blue y el dólar bolsa que... ¿Usted cree que puede haber mañana una subida de todo eso? Yo no sé, pero digo, me Claro, parece... tiene que subir lo que tiene pero que bajar y yo bajar lo que tiene que subir. Si uno estaría fuera de este país, fuera de nuestro país, y mira a la Argentina y dice, a la máxima autoridad del Poder Judicial, un poder independiente de la Nación, el Poder Ejecutivo le hace una marcha para entrarle por la ventana como resultado de un plan de impunidad. Esa es la conclusión suya. Sin duda. O sea, mañana, yo lo miro afuera y digo, ¿cómo? El Ejecutivo. Porque mañana en todo esto nos hemos olvidado, y esto era una cosa que yo quería hablar con usted, que mañana hay una marcha convocada por el oficialismo, donde hay ministros que han comprometido su presencia, en el Palacio de Tribunales, para echar a la Corte Suprema. Insólito en la democracia. Jueces de la Corte elegidos en el sistema democrático. O sea, es insólito en el mundo, pero en la Argentina más todavía. Insólito en esta joven democracia que tenemos en Argentina, que haya una marcha del propio oficialismo para echar a la Corte. Por otro lado, uno ve esto, y por el otro lado, el presidente del bloque oficialista, hijo de un expresidente e hijo de la vicepresidenta de la Nación. Puede ser que no piense igual, puede ser que tenga su propio pensamiento. ¿Usted cree eso? Puede ser que no piense igual que la madre, pero, ¿no? Sigue siendo la hija el hijo del vicepresidente. Se renuncia abiertamente, dice, porque está en contra de cómo se ha negociado. Y que la negociación ha sido de alrededor del presidente. O sea, es una crítica no solamente con la parte económica, sino con el presidente. Entonces, yo no sé mañana en Argentina cómo se despierta. Ahora, ¿cómo se ve en el mundo? Es de una forma ridícula. Yo digo, si alguien quiere pensar en poner algo en la Argentina y ve el oficialismo atacando la cabeza del Poder Judicial, el gobierno, y el presidente del bloque del oficialismo renunciando porque no quiere un acuerdo en el fondo, ¿alguien me va a venir a la Argentina? ¿Alguien va a pensar que este es un país que pueden construir en serio? Digo, la verdad es que lo que han demostrado es que perdieron 25 meses, que gobernando diciendo pero Macri, que han demostrado que tienen mayor inflación, más desocupación, más pobreza, más deuda, y que no han sacado una sola idea para construir este país. Después del fracaso rotundo que tuvieron en estos 2 años, cuando llegan a un acuerdo que tendría que haber llegado hace mucho, que nos dé equilibrio, que podemos volver a tratar de tener un plan para la Argentina económico, que no lo teníamos, pero digo, el plan con el fondo necesitaba de un plan económico. Algo que cuando se lo preguntamos al ministro, habló Sarasa, todos lo recordarán en la Cámara de Diputados de la Nación. Digo, pasa lo que pasa hoy y lo que va a pasar mañana. Me parece que la desconfianza del mundo en la Argentina se acrecenta. Y somos un papelón. ¿Cómo usted que está en la Cámara de Diputados, ha convivido con Máximo Kirchner, ¿cómo es Máximo Kirchner? Haciendo política de Estado, haciendo... A ver, yo tengo que decir la verdad, nosotros tenemos reuniones de labor parlamentaria, en las reuniones donde hemos acordado cosas, se ha cumplido, y donde no se ha acordado cosas, usted recordará el debate mío finales del presupuesto con él.
Bueno, donde, a ver, vamos a ese tema. donde lo dijo Ricardo, ¿no? Vamos a ese tema, porque ahí hubo un discurso muy duro de Máximo Kirchner contra la oposición, y ahí usted anunció que la oposición votaba en contra del presupuesto, que terminó rechazado por el Parlamento. Después de eso se volvió a ver con Máximo Kirchner. Sí, nos volvimos a cruzar antes de fin de año. Estamos en el mismo piso, estamos en el tercer piso, con lo cual usamos los mismos ascensores, nos cruzamos habitualmente. Pero más allá de eso, digo, hoy gracias a Dios decimos que no lo aprobamos, porque venía este acuerdo. O sea, a menos de un mes de que habríamos votado un presupuesto, había un acuerdo que habla de un déficit distinto, de una emisión distinta, o sea, es absolutamente distinto a lo que habríamos votado. O sea, no hay nada más razonable, que fue lo que le planteamos, y lo dijo Ricardo recién, en la reunión de la tarde, donde dijimos, porque la sesión empezó diciendo, señores, no tienen número, ¿por qué no hacemos una reunión? Hacemos una reunión y ellos insisten con el número. Se vuelve a hacer una reunión a la tarde, donde Ricardo, José Luis Esper, digamos, economistas, daban 50 criterios. Y nosotros de lo político también le agregábamos que no podíamos votar un presupuesto sin que esté el acuerdo con el fondo. La respuesta de Máximo fue la que contó Ricardo recién en el programa. Y cuando llegó Que la fue, madrugada, yo no sé lo que se está negociando, dijo. cuando llega la madrugada, se dan cuenta que no tienen los votos, por más de haber insistido todo el día, y empiezan con una vuelta, que si va a comisión, si nosotros pedíamos en realidad que vuelvan a mandar un presupuesto sensato. Bueno, después de la agresión, cuando piden una ayuda y uno está dispuesto a dar una ayuda, la agresión a que, como siempre, pero fueron ustedes, digamos, nunca se hace cargo de lo que hicieron durante los años de Néstor, de Cristina, lo que hicieron en la Argentina, lo que pasó, cómo lo dejaron económicamente, porque la deuda es resultado del déficit que dejaron. El gran agujero que nos dejaron en el 2015. Entonces, ellos nunca se hacen responsables de nada. Como no se hacen responsables que en 2 años endeudaron más la Argentina que casi todos los gobiernos democráticos. Y el responsable es Alberto Fernández. Entonces, por más colaboración que la oposición quiera tener, hoy no nos toca gobernar a nosotros, nos toca hacer oposición, y así nos votó la gente. Y ellos en una coalición de gobierno, con promesas, con sueños de los argentinos, desde el asado y la heladera llena al 20% de los abuelos. Ninguno cumplieron. Ahora, ¿usted ve la posibilidad de una crisis política, institucional más profunda entre el presidente y la vicepresidenta, por ejemplo? A ver, Es obvio que Cristina no... A ver, no sé si está en acuerdo o en desacuerdo con el hijo, pero es obvio que no está de acuerdo porque no dijo nada hasta ahora. El presidente hace 3 días que anunció el acuerdo o más, desde el viernes hasta acá ya van a ser casi 4 días, y ella no dijo una sola palabra. Joaquín, en la Argentina pasó algo único en el mundo, donde una vicepresidenta anuncia quién va a ser el presidente. En un tuit. ¿No? Y con casi una novela, era porque era un tuit con una película, ¿no? Un anuncio. Es único en el mundo. Los presidentes ganan las primarias y anuncian quién va a ser su vicepresidente, digamos. El líder anuncia quién lo acompaña, ¿no? Y acá es al revés, digamos, quien es el líder de Frente de Todos, que es Cristina Fernández de Kirchner, anunció quién lo acompaña, porque lo acompaña tiene que tener la lapicera, es el presidente de la nación. Entonces, esto arrancó al revés. Y es un presidente que ha demostrado no tener fortaleza política. Cuando le renuncia a medio gabinete después de las PASO, nunca aclararon ni dijeron nada y todos volvieron a sus puestos. Entonces, acá hay una debilidad del presidente que la da el propio oficialismo, no la da la oposición. Cuando se trate el acuerdo con el fondo en la Cámara de Diputados y en el Senado, seguramente van a hacer muchas referencias al endeudamiento de Macri. Y ahí usted va a ser uno de los voceros del grupo, digamos, de Juntos por el Cambio. ¿Y qué van a decir? ¿Cuál es el déficit que encontró la Argentina y cómo era la forma de financiarse? ¿Cuál es el que encontró en 2015? El 2015, ¿y cómo se fue? Cómo cierran los mercados en el fin del 2017, principio del 2018, y cómo la Argentina se hace del dinero que necesitaba para esa etapa a la más baja tasa de interés que podía encontrar en el mundo.
Algunos lo encontraron en Venezuela y pagaban el 12, no sé si lo recuerda. El ¿no? 15. O el 15, peor. Entonces, la Argentina encontró una financiación con un organismo internacional, con credibilidad la Argentina en el mundo, porque había recuperado la credibilidad de la Argentina en el mundo, y el mundo apostaba a la Argentina. Entonces, eso, digo, para defenderlo es el déficit que sacaron. Porque la verdad es que cuando uno agarra el promedio de endeudamiento de los gobiernos de Cristina o el gobierno de Alberto, va por arriba del promedio del gobierno de Mauricio Macri. Sin haber tenido ellos el déficit que agarró Mauricio Macri en el año 2015 cuando agarró el gobierno, y acordémonos con una reserva sin nada, con cepo, default, los hold down, digo, porque si no, digamos, muchas veces pasa el tiempo y nos olvidamos que Argentina asumimos el 10 de diciembre del 2015. Y esa era la realidad de la Argentina. Después podremos discutir si hay medidas económicas que se tomaron antes, más apresuradas, menos apresuradas. Seguramente esa será la experiencia que uno tiene que aprender y la autocrítica para volver a gobernar. Pero esa autocrítica lo hicimos. Y a 2 años, todo lo que nos prometieron están abajo. A ver, ¿hoy hay más desocupación? Sí. ¿Hay más pobres? Sí. ¿Ganan menos los jubilados? Sí. ¿Ganan menos los trabajadores? Sí. ¿Hay más desempleo? Sí. Entonces, la verdad es que el resultado en la Argentina, eso por el lado de lo económico. Por el lado de la institución, estuvimos casi 2 años sin clase. Parece que fueran militantes de la no clase y el cierre de las escuelas. La inseguridad ha aumentado, la lucha contra el narcotráfico no existe, la relación internacional de la Argentina ha desaparecido, nuestros grupos aliados son los grupos de las dictaduras de Latinoamérica y no los grupos de amigos, tenemos una relación en el mundo atípica, le pifiamos a quien les compramos las vacunas, o sea, 2 años de errores constantes, que la gente lo verificó a la hora de la elección. Nosotros tenemos que fijarnos cuál es la posición, construir el sueño que tenemos que construir de acá al 2023, que tiene que ver con las expectativas reales y qué vamos a hacer cuando nos toque volver a gobernar el 2023. Cristian, a ver, una última pregunta. Para volver a lo de la Corte mañana, que me parece muy grave. ¿La oposición ha pensado en algo que pueda contrarrestar esto de mañana, que es un acto destituyente? El primer dato es que toda la oposición de Juntos por el Cambio, y ojalá todo el resto de la oposición, salió muy duro contra la marcha de mañana. Hay un comunicado de los 3 presidentes de los partidos, de todos los presidentes de los bloques, de todos los legisladores nacionales y senadores de Juntos por el Cambio. Muy duro con esto. Y ojalá que el resto de la oposición acompañe. El 3, el día posterior, hay una marcha que están convocando algunos dirigentes, pero nosotros creemos que la ratificación tiene que ser con el respeto a la democracia, al sistema republicano y a la Corte Suprema. ¿Sí? La Corte podrá dar fallos que le gusten más a uno o menos. Nosotros, a muy poco tiempo de asumir, nos tocó un fallo que nos dolió muchísimo en lo económico, que era la reposición de dinero que para San Luis y otras provincias, pero la verdad que lo que hay que respetar es la Constitución, respetar la división de poderes. La Argentina republicana necesita de eso. No es siempre cuando a uno le gusta o no le gusta, sino es siempre. La justicia cuando actúa para un lado, para el otro, y uno nunca no va a estar siempre de acuerdo, pero respetando la independencia de la justicia, con un parlamento que no sea escribanía y con un ejecutivo que sea ejecutivo, que trabaje y que los funcionarios funcionen en la Argentina y cómo funciona el sistema democrático. Le agradezco mucho, Cristian. No, muchas gracias, Joaquín. Después de una pausa voy a hablar yo también sobre la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados.